Municipalidad de Río Turbio, escala de marzo, incremento en adicional de jefaturas y escala de mayo, 12%. Banco Santa Cruz, escala de noviembre 2025, 2,5%, así que reiteramos, el pago de haberes para jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Santa Cruz se va a efectivizar este miércoles 24 de junio. Bien, seguimos con informaciones, seguimos haciendo referencia justamente a información que nos llega desde gobierno y en este caso tiene que ver con las fechas para lo que es el receso invernal. Tal como se había anunciado desde hace algunos días, estaba estipulado que se diera a conocer cuáles van a ser los tramos para este cronograma de receso invernal. Mediante el decreto 613/26, el gobierno provincial dispuso el periodo de licencia por receso invernal para personal de la Administración Pública Provincial que se va a extender del 13 de julio al 11 de agosto de 2026, organizado en 3 tramos para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Con el objetivo de compatibilizar el derecho al descanso del personal con el normal funcionamiento de la administración pública, el Ejecutivo Provincial determinó que la licencia se otorgará en 3 tramos. El primer tramo comprende del 13 al 21 de julio de 2026. El segundo tramo del día 22 al 31 de julio del 2026. Y el tercer y último tramo del 3 al 11 de agosto del año en curso. Cada organismo deberá organizar el otorgamiento de las licencias de manera tal que se garantice la cobertura normal de los servicios durante todo el periodo. El decreto faculta a los organismos que prestan servicios esenciales, entre ellos salud, desarrollo social, igualdad e integración, seguridad, servicios públicos, sociedad del Estado y la Administración General de Vialidad Provincial, a adecuar el esquema de otorgamiento de la licencia invernal para asegurar la continuidad de las prestaciones básicas que requiere la población. Asimismo, la norma establece la suspensión de los plazos procesales administrativos durante la vigencia del receso invernal, sin perjuicio de la validez de aquellos actos que por su naturaleza resulten impostergables. Por otra parte, se aclaró que el receso no suspenderá las licencias que ya se encuentren concedidas o en curso de cumplimiento y que en ningún caso podrá ser transferido ni acumulado a otro periodo vacacional. Invita también el gobierno provincial a las municipalidades y comisiones de fomento de Santa Cruz a adherir al presente instrumento conforme a las disposiciones establecidas en sus respectivas normativas vigentes. La implementación del receso invernal busca garantizar el derecho al descanso de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, promoviendo al mismo tiempo una adecuada organización de los recursos humanos y la continuidad de los servicios que el Estado brinda a la comunidad. De esta manera, entonces, el gobierno de la provincia informa lo que es el cronograma de receso invernal, como casi todos los años, en 3 tramos que se realizaría en el mes de julio. Bien, vamos a seguir con más información. En este caso decimos que en horas de esta mañana en Casa de Gobierno se firmó un convenio de ejecución y financiamiento de obra y equipamiento aeroportuario para Puerto Deseado. En el lugar dialogamos con la ministra Nadia Ricci. Acabamos de hacer la firma en presencia del gobernador, quien también acompañó con su firma este convenio que tiene que ver con el mejoramiento del aeródromo, del aeropuerto de la localidad de Puerto Deseado, con 3 ejes fundamentales en el caso de este convenio. Uno es el cerco perimetral, la planta de combustible y el escáner para poder operar. Dentro de lo que es este marco que estamos haciendo en el Ministerio de la Producción, que tiene que ver con conectar más y mejor a la provincia, y en este esquema en el que incluimos a Perito Moreno, Puerto Deseado y Puerto San Julián, con una empresa privada y de la mano también de las empresas mineras, hasta tanto se consoliden estos vuelos en primera instancia. Importante el hecho de poder seguir trabajando en la conexión interna de la provincia. Sí, totalmente, en la conexión interna, pero además con la oportunidad de vuelos directos a Buenos Aires. El 1 de julio va a ser el primer vuelo a Perito Moreno de American Jet. Esperemos que podamos terminar pronto estas obras en Puerto Deseado y la adquisición de estos elementos en Puerto Deseado, así como estamos esperando la comunicación de Puerto San Julián. Ni bien esté lista la pista, comenzamos también las negociaciones para hacer el mismo esquema, ¿no? Para nosotros es fundamental en una provincia compleja como la nuestra, con tantas distancias y con tan baja densidad de población, que influye muchísimo al momento de que estas son inversiones privadas. Entonces, decidir un vuelo a la provincia de Santa Cruz que después no sea rentable no tiene como mucha lógica, con lo cual tenemos como el doble de complejidad en esto. Estamos trabajando mucho, hay mucho compromiso de parte del gobernador para poder
Sabemos que el desarrollo de la provincia tiene que ver con la conectividad también, entonces es parte de estos ejes de trabajo. ¿Cómo se trabaja para convencer a las empresas de la rentabilidad o no que vengan y se instalen aquí en Santa Cruz? Hoy estamos trabajando de la mano de las empresas mineras que compran un paquete de esos pasajes y después la idea es consolidar ese vuelo, son entre 3 y 6 meses. A ver, es gente que vuela de cualquier manera, pero lo hace desde Comodoro Rivadavia. En el caso de estas 3 localidades, la mayoría vuela desde Comodoro Rivadavia, lo digo como peritense. Lo que implica 360 kilómetros más la hora que tenés que esperar y demás, está solucionando y con 2 potenciales da la casualidad en las 3 localidades, el productivo, la actividad minera, en el caso de Puerto Deseado, lo decía recién el intendente, con la pesca, con el turismo también, en el caso de Perito Moreno, minería, turismo, es decir, y la conectividad con otras, también la oportunidad para viajar de otras localidades cercanas. Perito es Perito, Los Antiguos, hasta Río Mayo, creo que es mucho más cómodo hacerlo desde Perito Moreno. Seguimos en esta edición central de 9N con visita en los estudios. Nos acompaña una vez más la doctora Valeria Carreras. Ella es abogada querellante en el juicio que se realiza aquí en la capital provincial por el hundimiento del Ara San Juan. Doctora, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias nuevamente, una vez más. Bueno, ¿en qué etapa estamos? Alegatos. Ya estamos en la recta final. Hoy hicimos los alegatos, las querellas. Es un momento muy importante, le digo a la audiencia, porque luego de acumular 8 años de trámites, de causa, de investigar, de tratar de juntar pruebas, llegamos al juicio oral, que ya fue un hito. Es muy importante haber traído a la Armada a juicio oral. Lo hacemos acá en Río Gallegos. Y luego de 4 meses y medio que ustedes cubrieron alternadamente las semanas que yo viajaba, y luego de más de 90 testigos, hoy nos tocó a nosotros decir por qué todas estas pruebas eran las pruebas que ratificaban la culpabilidad de los acusados. Y para nosotros fue muy importante estas 4 horas poderle explicar al tribunal todas estas cuestiones y haber podido volcar también todas las inquietudes, todas las quejas, todo lo que vivieron los familiares de los tripulantes estos 8 años y 8 meses. Una de las cosas que caló más fuerte fue una frase de mi colega y socia, la doctora Lorena Arias, que dijo: al submarino no lo hundió el mar, lo hundieron los incumplimientos de los acusados, lo hundieron la falta de cuidados, la falta de garantía. Claro, nuestros tripulantes, claro que sabían que era una tarea de riesgo, pero siempre iban con la seguridad de que su buque era controlado, cuidado y mantenido por los jefes y por la Armada. Bueno, eso esta vez no ocurrió y yo cuando me tocó hablar a mí dije, bueno, les voy a hablar de la crónica de una muerte anunciada. Y la crónica de una muerte anunciada es porque esto que pasó en noviembre había pasado en julio. Lo mismo, el mismo submarino, la misma tripulación, el mismo lugar en el mar, en la misma entrada de agua y el mismo incendio. En ese momento se salvaron, pero esta vez no. El mar no dio chances y no pudieron. Y yo digo, bueno, si el fierro, que es el submarino, había avisado, esto es como un auto, ¿viste? Cuando te avisa, empieza a andar a fallar. El auto lo bueno es que te deja en la banquina, nada más. Pero cuando un submarino o un avión fallan, el final es abajo, se van abajo los dos. Y no hay chances de vida para ninguno de los dos, ni el avión ni el submarino. Bueno, entonces eso es lo que hoy logramos probar. Cuando en un acto de cobardía las defensas dicen, bueno, miren, el que podía haber impedido la zarpada era el comandante del buque, primero que no podés acusar a alguien que no se puede defender, ¿no es cierto? Pero segundo, ¿alguien cree que dentro de la Armada uno puede decir, no estoy de acuerdo, y que no pase nada? No, es una estructura vertical, militarizada. La obediencia es la moneda corriente, la autoridad es la que manda. Yo hoy daba un ejemplo y digo, acá se nos explicó, uno de los acusados, que para escribir una nota, cuando vos sos superior utilizás un verbo, el verbo requiero, y cuando vos sos inferior rango decís solicito. Cuando vos estás en una fuerza en donde tenés un verbo para cada rango, date cuenta lo que es la obediencia, la autoridad, la subordinación. Era imposible que ellos pudieran decir, claro, no voy, no zarpo, esto no está bien. Entonces, pero digo, disculpe que le interrumpa, pero con el análisis que está haciendo y la comparativa de ya hubo un anuncio, claro, que algo estaba mal y que tampoco quienes eran responsables hayan actuado,
ahí ya Es un también los elemento de expone. peso, totalmente. ¿Por qué? Porque ante ese informe de la navegación que lo hizo por escrito, el comandante explicó todo lo que les había pasado, nadie hizo nada. Bueno, a ver, ¿por dónde te entró el agua? Por tal válvula. Bueno, vamos a arreglarla, vamos a revisarla. No, volvieron a salir, los mandaron al mismo lugar que era muy peligroso, un lugar para el cual el submarino no estaba preparado, un lugar que es como si yo te dijera, mira, vamos a una pileta de natación. No sé nadar, bueno, pero no importa porque es bajita, vas parada. En cambio, si vos no sabés nadar y yo te mando a una pileta con 4 metros de profundidad, estás perdida. Bueno, al submarino lo mandaron con esas deficiencias a un lugar que se llama el talud, que es un precipicio de más de 1000 metros para abajo. Entonces no le das chance. ¿Por qué? Porque si el submarino descendía al fondo en una profundidad normal, como tenemos acá en la costa, 100, 120 metros aguantaba y podían arreglarlo. Pero ahí descender era descender a esa profundidad abismal. Y yo ahí agarré una hoja de papel y la estrujé, porque eso es lo que le hizo el mar a un submarino que una vez te conté que tenía 67 metros en superficie y cuando llegó a los 900 metros de profundidad se achicó 22 metros. Así lo estrujó. Imagínate las toneladas de hierro, lo que le hizo a esos seres humanos que eran los tripulantes. Entonces, ante algo tan crudo, tan duro y con tanta prueba, le pedimos a los jueces que no tengan miedo, que ellos no están fallando en contra de la Armada, porque acá se está haciendo como una leyenda. Quieren cambiar el rumbo quieren cambiar el foco. Acá son 4 personas, miembros de la Armada, altos mandos, que no hicieron lo que debían. Bueno, yo no estoy enjuiciando a una institución que tiene 200 años. Yo lo que digo es, dentro de las instituciones hay personas que lo arruinan. Bueno, el único antecedente que tenemos de juicios a la Armada Argentina son los juicios de lesa humanidad. Y ahí no había pruebas, señores, no había cuerpo, estaban desaparecidos, sin embargo, hay condenas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se priorizaron, hoy citamos al fiscal Estracera, ¿te acordás del juicio de las juntas? Es esta estructura vertical en donde el superior tiene pleno conocimiento y dominio de lo que se llama el dominio del hecho, de lo que hacen los de los siguientes rangos. Creemos que más cosas no le podemos sumar, agregar. Sí te podría yo decir que esto es un hito que va a marcar un antes y un después. Un antes y un después porque ahora esos tripulantes que están en la flota de mar y demás van a tener la conciencia de, mira, si esto lo atamos con alambre o si no reclamamos, el riesgo de muerte es real, nos puede ocurrir. Y hoy probamos que después de lo del submarino San Juan, sacaron de servicio muchos buques que estaban con esa condición de operativo, como salió el San Juan pobre y no pudo volver. Con eso solo nosotros decimos, hicimos algo, cambiamos las conductas aprendidas. Totalmente. Sin duda. Ahora queremos que también haya una condena para que justamente los próximos jefes y altos mandos lo piensen 2 veces. Mira, lo último que te digo, hoy en día se ha autorizado que el personal de las Fuerzas Armadas, las 3 fuerzas, puedan tener un trabajo suplementario que es de Uber, de repartos, etcétera, porque el sueldo no alcanza, porque están pauperizados los sueldos, lo sabemos. Bueno, en ese momento que los tripulantes tenían esta tarea de tanto riesgo, también estaban muy mal pagos, pero no tenían esta posibilidad de otro trabajo. Y también el presupuesto era escaso. Por eso digo, prestemos atención cuando no hay fondos, cuando se recortan los sueldos y cuando no se invierte en los fierros, ¿sí? en la tropa, en la flota, porque las consecuencias son irrecuperables. Doctora, usted recién mencionaba que estuvo 4 horas Sí. en esta especie de exposición, En ¿no? el alegato, que se sí, da sí. en los alegatos, y fue poco tiempo, ¿no? Termina siendo corto cuando ha pasado tantos años, Claro. cuando pasaron tantos testigos en el juicio, ¿Sabés qué pasa? cuando hay tanta prueba. Sí, cuando uno alega, vos no te olvides que de todos los testigos se eligen 1 o 2 frases de algunos de los que fueron, que te apoyan a tu acusación, los que dicen, sí, es verdad, que no estaba aportan. operativo. Ujú. Claro, que te aportan una prueba. Y no te olvides que la totalidad el 91%, de los testigos que vinieron a declarar eran de la Armada, con lo cual su testimonial era muy cuidado, era muy medido, no quisieron Cuasi decir una armado. palabra de más, pero sí, sin embargo, el inconsciente los traicionaba y algo decían. Y todo eso que dijeron lo volcamos. 4 horas pareciera que no alcanzan.
pero pudimos decir lo necesario, pudimos decir lo que importaba. También vos me tuviste acá la vez pasada cuando los familiares tuvieron esa oportunidad de ser escuchados. Y hoy recogimos varios de sus dichos, como para que esto que decimos los tripulantes no sea algo abstracto. Eran personas, por ejemplo, yo expliqué, yo represento a mamás y a papás que, contrariamente a la ley natural, han despedido a sus hijos en vez de los hijos despedir a los padres. Representamos más de 64 chicos que se quedaron huérfanos de padre. Represento a chicas muy jóvenes que eran las esposas y las compañeras de los tripulantes que vieron dinamitado su proyecto de familia. Para nosotros poder corporizar quiénes eran ellos, lo que amaban a la Armada, la vocación que tenían, la ejemplifiqué con algo. Vos sabés que en la casa de cada uno de nuestros representados, en una pared, tienen un montón de recuerdos. El gorro de gala, una condecoración, un escudito de la Armada, una bandera que les dieron por algunos de los actos de homenaje. Y para mí eso es muy valioso, como algo más. Vos sabés que, y esto se lo tengo que agradecer mucho a Río Gallegos también, vos sabés que hay una batalla que está ganada en estos 8 años y medio, 8 años y 8 meses, y es la batalla contra el olvido. La batalla contra el olvido se ganó porque los que primero entendieron lo que había pasado con los tripulantes, que había sido una injusticia, que los mandaron al muere, que algo había que no se decía, fue el pueblo. Fue en una escuela, le ponen el nombre de Lara San Juan, en una calle, en un mural, un chico que en el colegio te hace un dibujo. Esa batalla se ganó. Acá ustedes tienen una réplica, un museo. Yo estoy más que agradecida. Me decían, Valeria, ¿tenés frío? Imposible. Tengo agradecimiento por ustedes. Muchas gracias. Estoy pasando por algo especial. Sí, mi papá sabemos. está enfermito y quiero estar acá, elijo estar acá cumpliendo con los tripulantes. Lo último que le pregunto Sí. y es relacionado con la fecha final. ¿Hay fecha ya de sentencia después de los alegatos? Sí, mira, vamos a tener, nos ha anunciado el tribunal que vamos a tener la semana del 5 al 9 de julio, en ese lapso, el veredicto. Okay. El veredicto es culpable o inocente. Y después ellos tienen 1 mes y medio para desglosar los argumentos, los considerandos y todos los elementos para que uno pueda apelar o no. Depende, para ver en qué se fundaron. Así que ya falta poco y lo más importante está hecho. Gracias, No, como ustedes. siempre. La esperamos seguramente en unos días más. La doctora Valeria Carreras con nosotros hablando respecto del juicio por el hundimiento de Lara San Juan que se está desarrollando acá en Río Gallegos, ella representando a la mayoría de las familias. Charlie, seguimos con más información. Exactamente, muchísimas gracias, Wilén. Seguimos con más información y retomamos justamente la información referida a la firma de convenios que se realizó en horas de esta mañana en Casa de Gobierno y que tiene que ver con el trabajo en el aeropuerto, en este caso de la localidad de Puerto Deseado. Al respecto vamos a escuchar la palabra del intendente Juan Raúl Martínez, que nos decía lo siguiente. Importante para toda la comunidad de Puerto Deseado, donde ya pudimos concretar y firmar este convenio. La verdad que venimos trabajando en forma conjunta con el gobierno provincial desde el inicio de la gestión para poder tener en condiciones nuestro aeródromo, dándole continuidad al trabajo que venimos haciendo desde nuestra gestión. Al inicio nos hicimos cargo del aeropuerto, que por ahí no estaba en manos del municipio, entonces empezamos a trabajar en la administración. Después, con el gobierno provincial tomamos la decisión de ponerlo en condiciones para poder buscar algunas empresas privadas o del Estado que puedan operar en nuestro aeropuerto, y hoy lo podemos concretar, así que es muy importante. Sabemos que para el desarrollo de las comunidades estar conectados es fundamental y vamos a seguir avanzando en esto, me parece Intendente, importante. ¿podemos conocer detalles acerca de este convenio firmado? Sí, son más de 1.000 millones de pesos los que se van a invertir en el cerco perimetral, en la planta de combustible, también en los rayos, el escáner de rayos X, que es importante y que te piden todas las empresas que quieren operar en los diferentes aeropuertos. Así que, con esto ya quedaría en condiciones operativas para que alguna empresa que quiera utilizarlo lo pueda hacer, ¿no? ¿Una empresa interesada con respecto a la posible llegada de los aviones? Sí, en eso la ministra de Producción está trabajando hace bastante tiempo con una empresa privada que en muy poquitos días va a empezar a operar en otra localidad de la provincia, que es Perito Moreno. La idea es poder darle continuidad y conectar otros aeropuertos de la provincia, como el caso de Puerto Deseado o Puerto San Julián.
Así que bueno, la verdad que confiamos en el trabajo que se está haciendo. Nosotros de todas maneras acompañamos la gestión, hacemos lo propio del municipio, inclusive también lo voy a mencionar, con una empresa que recién te dije, LADE, que fue la última que operó en nuestra localidad, y también no perdemos las esperanzas porque sabemos que es la empresa de fomento del Estado. Se creó con esa estrategia de poder conectar a los pueblos de los grandes centros urbanos y bueno, esperemos que algún día también puedan volver a operar en nuestra localidad. Es algo que venimos esperando hace mucho. La verdad que es muy difícil poder desarrollarse sin tener conectividad. Nos pasa inclusive hasta con la conectividad terrestre también, que tenemos que seguir mejorando las frecuencias que tenemos tanto de colectivos como de otros transportes que llegan a la localidad. Pero bueno, sería muy importante. Además tenemos una ciudad que tiene muchísimas actividades económicas, que no todas las localidades tienen la suerte de tenerlas. Tenemos nuestro puerto, que en este momento está en una gran temporada de langostino. Tenemos turismo, tenemos ganadería, tenemos minería. Entonces hay muchísimo potencial, y creo que tener el aeropuerto en condiciones no va a hacer que la empresa que decida operar en nuestro puerto le va a poder dar continuidad a los vuelos. Seguimos en esta edición central de 9N y ahora nos vamos con el móvil de exteriores, porque está nuestro compañero Javier Baroli en las instalaciones del Centro Cultural. Javi, adelante, buenas noches. Compañeros, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nos encontramos en el Centro Cultural Santa Cruz, donde en este preciso instante acaba de quedar inaugurada la muestra Pasión y Gloria. Esta muestra que se está llevando adelante a través de la Dirección de Artes Visuales de la provincia de Santa Cruz, en donde, como justamente su nombre lo dice, es una propuesta que invita a hacer un revisionismo histórico de lo que es de la Copa del Mundo, justamente en un contexto, en un momento realmente en donde los sentimientos están a flor de piel sobre lo que se está viviendo en esta Copa del Mundo 2026. Que estamos viviendo a través de la pantalla de Canal 9. En este momento estamos observando lo que es la performance de la gente del Polivalente de Arte. Atrás está la gente de la Orquesta de los Bueno, trataremos en breve de restablecer el contacto para poder saber en profundidad qué es lo que está ocurriendo ahí en las instalaciones del Centro Cultural. Algo nos adelantaba Javi, que ya quedaba inaugurada formalmente esta muestra Pasión y Gloria, que recorre la historia de la selección argentina, obviamente haciendo referencia a esta Copa del Mundo. Mientras tanto, seguimos con el desarrollo de la información para compartir el testimonio de Paola Bringas, que hoy visitaba los estudios de Canal 9 en el programa Media Mañana y se refería a el trabajo que se realiza en las distintas áreas que forman parte de la Secretaría de Planificación Estratégica. Está compuesta por una dirección provincial de planificación y por otro lado tenemos una subsecretaría de estadística y censo, bastante compleja. Como dependemos de jefatura de gabinete, es como un área transversal, hacemos continuamente asesorías. Sí. Con los municipios a requerimiento estamos realizando varias cuestiones, varios lineamientos de planificación en lo que hace el uso del suelo. Independientemente de eso, también tratamos la ley, la 3213, del 2011, que hace a los loteos y planificación urbana. Sí. Todos aquellos que no sean justamente de los municipios o injerencia de los municipios y que no corresponda al Consejo Agrario, tramita por nuestra Secretaría. En realidad es una Secretaría bastante amplia en el sentido que abarca varias cuestiones. También tenemos muchas mesas interministeriales con los ministerios, justamente también por estos requerimientos de los municipios. Sí. Vuelvo a repetir que es a requerimiento de los municipios porque los municipios tienen su autonomía y tienen sus áreas de planificación. Pero eso no quiere decir que al ser un todo no podamos coordinar con ellos. Hemos hablado con Nación para una desafectación de un área, hemos llegado y arribado a que un privado también inste a sacarnos y ayudarnos de esta emergencia. Estamos en tratativas también en la Secretaría. Paralelamente el Consejo Agrario tiene tierras fiscales. Estamos evaluando si esas tierras fiscales son viables o no. También paralelamente hay un proyecto que se elevó a la Cámara de Diputados, que es la desafectación de una reserva natural que
está en tratativas, es como que se está tratando de ver cuál es la manera posible, o que capaz que son todas, para poder salir de esta emergencia habitacional. Está bien, porque nos imaginamos que no es simplemente poder acordar, ya sea con el privado, con el Estado Nacional, el hecho de tomar tierras o que sean cedidas tierras para poder dar la posibilidad de ampliar un ejido urbano, sino que también hay que contemplar que después a ese ejido urbano hay que llevarle servicios. Servicios, bueno, ahí está lo otro, los servicios, es una reunión continua con distintos ministerios y justamente con servicios públicos, de cómo arribamos esta emergencia, cómo trasladamos, y esto también un costo económico, porque planificar no es solo buscar la tierra o el uso o la manera de implantar estas cuestiones, sino que también cómo llegamos con los servicios. Porque estamos muy acostumbrados a que la gente otorga tierras históricamente, y los servicios nunca llegan. Entonces se confunde en algún momento hasta dónde arriba el municipio y hasta dónde arriba la provincia. Y bueno, los municipios, es buenísimo lo que dijiste, los municipios muchas veces otorgan tierras sin los servicios. Y ahí viene la complejidad. Entonces debe contemplar el legislador a la hora de aprobar estas ampliaciones, cómo llegan los servicios. Creo que el inicio de toda esta pregunta pasa por la legislatura. Está bien, pero una vez que los lotes lamentablemente... Una vez que los lotes fueron otorgados, o porque a veces la legislatura llega tarde a esta ampliación y ya fueron otorgados, o fueron usurpados, porque hay un montón de modalidades también para adquirir, los servicios es complejo, porque no se evalúa la cuestión también económica de esta ampliación. Dentro de los alcances de esta Secretaría de Planeamiento Estratégico, vos recién mencionaste el tema de estadísticas y censos. Y no digo que es un tema devaluado por los medios a la hora de tratar y darle la importancia que merecen, pero sí tienen una importancia relevante en una gestión de gobierno el hecho de tener permanentemente datos, ¿no? Sobre todo lo que es para políticas pasa. De Estado. Claro, tal cual. Justamente para tomar decisiones, necesitas el dato concreto para justamente arribar a estas políticas de Estado y saber a dónde están las necesidades. Bueno, muy bien, seguimos con más información. Dialogamos con Diego Procopio, él es secretario de Estado de Ambiente de la provincia de Santa Cruz, sobre la reunión que mantuvo con funcionarios de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, como así también con Aida Seguel y Valeria Caram, que nos comentan un poco cuáles son los programas que se llevan adelante desde la Secretaría de Estado de Ambiente. En realidad fue como una presentación entre la Secretaría y la Comisión de Fomento para saber qué actividades estaban haciendo ellas en relación a la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Ellos estaban haciendo como una especie de separación en origen, incluso tienen un galpón destinado a la separación y demás. Nosotros les dijimos cómo estábamos trabajando desde esta Secretaría con algún programa de ciudades sostenibles. En principio estamos con el tema de puntos verdes, direccionándola. Entonces, bueno, dijimos que habría que firmar algún tipo de convenio en relación a ese convenio que es por las dos partes, digamos, ¿no? Y estuvimos hablando un poco también de generar valor, incluso al residuos que ellos están recolectando, un poco para hacer algún intercambio, alguna red de intercambio entre municipios, que eso es un programa que estamos pensando a futuro. En general, bueno, trabajamos en cómo llevaban también, cómo trataban el residuo domiciliario, a dónde iba, que en realidad va a Caleta Oliva, y cómo trabajaban con ellos. Y después, bueno, con algunos programas de educación que llevan ellos en ejecución, y bueno, cómo articular con la Secretaría nuestra a través de la Dirección de Educación que tenemos en la Secretaría. ¿Se llegó a concretar la firma del convenio? Bueno, para firmar el convenio tenemos que juntarnos las partes, el presidente de la comisión y digamos, yo como secretario de Estado tenemos que juntarnos para firmar. Primero sí le pasamos el convenio para que lo vayan revisando, y en base a eso lo vamos a firmar en algún momento seguramente. Ahora estamos residuos sólidos urbanos, ¿no? Ahora estamos trabajando con el Plan Provincial de Ciudades Sostenibles, el cual abarca dos programas. Uno es de economía circular y el otro tiene que ver con la erradicación de basurales a cielo abierto. Así que de eso se trata el plan. Contanos cómo se trabaja con el tema de la economía circular. Y ahí estamos viendo de llegar a algún acuerdo con las diferentes localidades. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un relevamiento de qué materiales recuperables ellos juntan, qué es lo que separan, para después poder formar diferentes conexiones y ver de darle un valor agregado que salga desde la provincia, digamos, ayudarlos a llevar a cabo eso, pero trabajando de esa manera.
Estamos haciendo varias campañas. Ahora último cerramos la campaña Compostando en Otoño con una charla que se dio en el vivero del Consejo Agrario, donde se habló de poda y también de lo que es los residuos de poda para compostarlos. Así que bueno, un cierre muy lindo con 15 personas que fueron a practicar la poda y se llevaron sus esquejes. Así que estuvo muy linda la actividad. Y con lo que se viene, que es la campaña mundial Julio sin Plástico, estamos armando ahora una serie de charlas de diferentes entes, así que va a ser todo virtual y lo vamos a estar difundiendo dentro de poquito. El tema de, como decía mi compañera, de estos de ver el tema de residuo y la separación, también de generar el consumo responsable, de si realmente lo que compramos lo necesitamos, y esto viene también acorde a la campaña de Julio sin Plástico, de justamente los plásticos de un solo uso, tratar de dejarlos, de no comprarlos más, ¿viste? Esas cosas. Y de esto ya, bueno, como te contaba, lo de ciudades sostenibles, el plan de economía circular, buscábamos esto, en diferentes intercambios entre las localidades, armar una red de lo que ellos separan y lo que por ahí necesitaría uno, entonces saber qué recupera cada uno, qué cantidad, entonces hacemos todo un relevamiento y de ahí ver de qué manera podemos ayudarlos y hacer que esto le convenga a ellos más que nada, no es para nosotros, es para ayudarlos a ellos, a cada comunidad. Hora 20:33 minutos en la República Argentina. Establecemos la pausa. Quédese con nosotros. Al regreso, más información. Ya volvemos. Me gustaba dibujar y pintar. Sí, siempre me gustó. Bien. Por eso era una de mis opciones, estudiar arte. Cuando me fui a estudiar elegí relaciones públicas, hice una parte de la carrera. No era lo mío porque a mí me gustaba el arte. Suena el despertador y la mañana se enciende. Descontrolando la mañana. Descontrolando la mañana. Para arrancar el día acompañado, informado y bien arriba. Descontrolando la mañana. Por Radio Municipal 87.9 y Canal 9. Canal 9. Descontrolando la mañana. La mañana se escucha y se ve. Hacia el ocre pastizal de mi pasado, en un vuelo de gaviota volveré a ese cielo de rojizo colorido. Soy Peli Basso y este viernes te esperamos en Estudio 9. Mi corazón dejé. En Jaramillo, en el Museo de Sitio Facón Grande, donde parte de la historia quedó detenida, volver a poner en marcha el tren también es recuperar patrimonio. Gracias por estar acá y por ser parte de algo que es muy pero muy importante como reivindicación de nuestra historia. Esto arranca hoy, son los primeros 20 kilómetros. La idea es que recuperemos nuestras vías desde Puerto Deseado hasta la localidad de Las Heras. Si años atrás lo pudieron hacer desde cero, ¿cómo no vamos a poder retomar esta obra, recuperar nuestras vías? Lo tenemos que hacer esta vez, lo tenemos que hacer. Ana María, vas a tener los fondos necesarios, la provincia te va a transferir los fondos para comprar una locomotora nueva. No podemos hacer más de lo mismo. Vemos en Puerto Deseado muchas veces cómo llegan los barcos llenos de turistas, pero se quedan un día o un rato y se van. Miren si le ofrecemos algo más. Porque convengamos que el turismo es parte del movimiento económico, el turismo es parte de la producción. Realmente genera una nueva oportunidad de generación de empleo. La base de la economía es la producción y el trabajo. Saquemos esta provincia adelante y eso es tarea de todos. Santa Cruz puede.
En Canal 9 Santa Cruz seguimos creciendo para estar cada vez más cerca tuyo. Hoy te presentamos nuestra nueva página web, un espacio ágil, intuitivo y pensado para acompañarte todos los días. Desde cualquier dispositivo vas a poder ver nuestra transmisión en vivo las 24 horas y consultar toda la programación del canal, para que estés conectado en todo momento de forma simple y rápida. Ingresá a canal9.santacruz.gov.ar. Canal 9 Santa Cruz. Producción y trabajo. Conectados con vos. Familia y salud. Llega a tu pantalla con el Dr. David para cuidar lo que más importa este sábado por Canal 9. Hora 20:38 minutos en la República Argentina, volvemos de la pausa, seguimos con más información, ya estamos con nuestro invitado, en este caso Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial, a quien estamos agradeciendo que esté con nosotros. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a todos los oyentes que nos están mirando. Bueno, Hugo, se sigue trabajando mucho con el tema del guanaco, ¿no? Poniendo en valor justamente la carne del guanaco, y en este caso participaron en la Villa Turística del Calafate de una jornada que tiene que ver con cocinar justamente el guanaco, ¿no? Sí, exactamente. Estuvimos el día sábado con la directora de Fauna y también con Miguel Novirne, que es el vocal por el Ejecutivo del Consejo Agrario, acompañando una actividad que organizó el INTA, también en conjunto con la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Cruz y diferentes actores, bueno, la rural de Calafate. Y nos parece fundamental porque nosotros venimos trabajando lo que es el desarrollo de la carne del guanaco, que siga creciendo este mercado. Participaron chefs, la verdad que bastante reconocido acá en la provincia de Santa Cruz. Fue una jornada exitosa y también a esta le sumamos, que no lo habíamos hecho en la de Río Gallegos, lo que es fibra de guanaco, que también la queremos promover porque entendemos que tiene un mercado más que importante. Uno de los productores, que es de Gregores, Cachito Agustín, está trabajando mucho en la fibra de guanaco y entendemos que a futuro va a tener un mercado más que importante. Hoy el kilo de fibra de guanaco está cotizando en $250, un precio mucho superior al de la lana de oveja, así que entendemos que va a ser una de las alternativas que vamos a tener a futuro como el desarrollo, y nosotros como Estado queremos acompañar a estos productores que incentivan este tipo de actividad y a la vez que siga creciendo porque la estamos instaurando en un mercado nuevo dentro de la provincia, ¿no? Hugo, cuando hablamos de fibra hablamos de la piel del guanaco producido, de la parte de afuera, ¿no? Que hubo un tiempo se había trabajado en la esquila justamente de guanaco. Exactamente, lo que sería la lana del... La lana de guanaco. Sí, exactamente. Hay dos metodologías, la esquila en silvestría, que es el animal que se captura y se lo esquila y después se lo vuelve a alargar, que bueno, es el tipo de esquila que está haciendo este productor es de esa manera y que tiene un valor mucho más alto, por eso el precio de $250, así que queremos seguir incentivando a que más personas se sigan sumando. Y también lo interesante de esto, haciendo los recorridos están, mucha de la gente donde estábamos promocionando la fibra del guanaco quería comprar productos que hoy habían en exhibición, pero no hay una venta al por mayor en poder vender varios productos de lo que es fibra de guanaco, así que entendemos que va a tener una salida porque la gente seguramente va a querer comprar pulóveres o bufandas, lo que sea con fibra de guanaco. Una nueva opción, digamos, para justamente la utilización de un animal tan autóctono como es el guanaco. Sí, exactamente, siempre respetándola dentro del plan de manejo que nosotros tenemos aprobado en la provincia de Santa Cruz. Es una de las nuevas alternativas y es lo que nos pidió el gobernador, que trabajemos en esto y que incentivemos el mercado para el desarrollo de la provincia con distintas actividades, como en este caso particular, lo que es el guanaco. Aprovechando que estuvieron en Calafate, ¿hay posibilidades de exportar justamente la carne?
Mirá, lo estamos trabajando, hay uno de los frigoríficos de acá de Santa Cruz, que es Monte Carlo, que es el que está más avanzado, en que pueda salir primeramente la carne fuera de la provincia. Ya está trabajando en Senasi, está por tener los permisos y bueno, va a ser el frigorífico que va a estar habilitado para sacar la carne fuera de la provincia, así que está muy avanzado y nosotros también lo estamos acompañando desde el Estado provincial para que pueda salir lo antes posible, porque va a servir también para el desarrollo del mercado de la carne de guanaco. Bien, este viernes tienen actividad en Cañadón Seco. Sí, vamos a estar acompañando al comisionado de fomento, es el aniversario, a pedido del gobernador, vamos a resolver la situación habitacional, va a ser algo histórico porque vamos a estar entregando 49 terrenos en Cañadón Seco. Habían vecinos que estaban esperando el año 2012 y por suerte le vamos a poder estar dando las respuestas. Claro. Esto fue un trabajo articulado con el comisionado de fomento y bueno, con el Consejo Agrario. Vamos a estar entregando el día viernes los terrenos y ya los vecinos el día sábado, si quieren, pueden tranquilamente empezar a construir. Y lo beneficioso de esto igual, que los terrenos cuentan con todos los servicios, así que es una garantía más que fundamental y contento por poderle dar respuesta a los vecinos. Imagínate, habían algunos que estaban esperando del año 2012 y le vamos a estar resolviendo esa situación a vecinos desde hace mucho tiempo en nuestra provincia y es lo que vamos a seguir haciendo en el resto de los comisionados de fomento. El día sábado vamos a estar en Lago Posada, que ahí también tenemos una situación media parecida y que lo queremos trabajar y lo vamos a trabajar en conjunto con el comisionado de fomento del Lago Posada, con la delegación y con la gente de acá de la provincia, de la Dirección de Tierras, para resolver la situación de ese comisionado de Lago Posada, ¿no? Bien, algo para destacar es esto que vos decías recién, ¿no? El hecho de que los terrenos se entregan con todos los servicios, con la posibilidad de comenzar a construir al día siguiente, de tener justamente la adjudicación. Sí, exactamente. Esto es muy bueno porque ya los vecinos pueden solicitar el servicio de energía y el agua, que es lo fundamental para empezar a construir, y una vez que ya tengan la vivienda pueden solicitar el servicio de gas. Así que esto es fundamental para que puedan tener la vivienda. Hay muchos vecinos que nos planteaban, ya tenemos la plata para comprar una cabaña, instalarnos, y los servicios lo tienen ahí a la brevedad, así que esto es fundamental. Bien, Hugo, cambiando un poquito de tema, durante estos últimos meses se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con este pedido por parte del Ejecutivo Provincial del endeudamiento en dólares, un proyecto que está justamente en la Cámara de Diputados. ¿Cómo beneficiaría en este caso el trabajo que vienen realizando ustedes desde el Consejo Agrario? Mira, para nosotros esto es fundamental, que se apruebe esta ley. Lo hemos hecho en distintos flyers. Nosotros, uno de los ejes fundamentales del gobierno provincial es la producción, y desde el Consejo Agrario estamos trabajando en ese sentido. Necesitamos más inversiones en maquinaria para que podamos trabajar más la tierra, para que podamos tener más siembra. En lo que es la parte productiva, el gobernador hizo una inversión muy importante en lo que es la planta de alimentos balanceados, que esto va a servir para abaratarle los costos de alimentos a los animales. Necesitamos más infraestructura para el desarrollo de la parte productiva y en obras fundamentales, como es el tendido de energía para distintas localidades, que hoy está con grupos y que eso para la provincia tiene un costo más que fundamental. Así que es una herramienta necesaria que necesita la provincia de Santa Cruz para poder desarrollarse y seguir teniendo más inversiones necesarias para el desarrollo de nuestra provincia, ¿no? Es importante el hecho de destacar el tema agrícola, ¿no? El hecho de poder sembrar justamente en la Patagonia, cuando siempre uno pensaba que por el frío y por distintas condiciones climáticas esto iba a ser imposible. Sin embargo, se está llevando adelante. Sí, ya por suerte hemos hecho determinadas pruebas, una muy importante es en Perito Moreno, que hicimos una prueba de maíz en conjunto con el INTI, la verdad que tuvimos resultados muy buenos. Nosotros ahora de esa pequeña muestra nos vamos a extender a una escala, vamos a ver si podemos llegar a tener 20 hectáreas de producción de maíz, que esto vamos a ir a poquito avanzando. Arveja queremos empezar a sembrar en lo que es la parte de Gobernador Gregores, que tenemos 90 hectáreas para empezar a trabajar. No digo que van a ser las 90 hectáreas, porque como yo te digo, necesitamos estas herramientas para poder ir mejorando la infraestructura y empezar a trabajar y tener la demanda necesaria para poder dar respuesta a todas las necesidades que van surgiendo en base a los proyectos que vamos presentando y que van a servir para el desarrollo de la provincia. Y esto también va a servir para generar fuentes de trabajo, porque si va todo bien, va todo encadenado, vamos a generar fuentes de trabajo. Y es lo que quiere cambiar el gobernador. La parte de la administración pública sabemos perfectamente que está colapsada y nosotros como Estado tenemos que generar las herramientas necesarias para tener otras alternativas, y este es uno de los caminos que está orientando el gobernador Claudio Vidal, ¿no? Bien, Hugo, desde ya nosotros te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Sabemos que por ahí los días son complicados y bueno, te agradecemos que te hayas acercado hasta acá. Bueno, gracias a ustedes por darme este espacio y poderle comentar a los vecinos de Santa Cruz el trabajo que venimos realizando. Bien, Hugo Garay con nosotros, presidente del Consejo Agrario Provincial. Nosotros seguimos con más información. Willem.
Gracias, Charlie. En esta oportunidad para contarle a la gente que los integrantes del Coro Oniken de acá de Río Gallegos van a estar celebrando un nuevo aniversario con un gran evento en las instalaciones del Teatro Gran Cabral. Roxana Gulló es su directora y esto nos contaba. Mucha actividad este año, estamos cumpliendo los 10 años del Coro Oniken, tenemos muchos integrantes nuevos que se han sumado en el mes de marzo, así que bueno, venimos haciendo varias actividades, entre ellas un concierto que tenemos previsto para el 4 de julio en el Teatro Gran Cabral, vamos a estar a partir de las 20 horas, y bueno, la idea es hacer un recorrido musical por estos 10 años, muchas cosas que han pasado, muchos eventos que hemos podido generar en la provincia, viajes y encuentros corales a los que hemos participado, así que la idea es invitar a todo el público y a aquellos que han pasado por el coro que se sumen al concierto, que puedan ir a escuchar, algunos van a ir seguramente a cantar, y bueno, y todo esto lo estamos haciendo también porque tenemos en el mes de noviembre una invitación para ir a San Juan con el coro, así que estamos recaudando fondos, preparando también el octubre coral y con mucho movimiento. Bueno, me imagino que cuando uno dice 10 años de aniversario empieza como una nostalgia, un recuerdo y un paso por todo este trayecto que han recorrido. ¿Cómo lo vivís vos como directora? La verdad que ha sido maravilloso porque además de cantar solamente en los ensayos, nosotros hemos ido generando muchas propuestas en la comunidad, mucha interacción con los músicos locales, así que tenemos varios invitados especiales esa noche que nos van a acompañar, obras maravillosas como el canto a Santa Cruz, como todo el trabajo que se hizo con Nito Mestre, el 2025 que cerramos cantando temas de Queen con otros coros, así que bueno, hay todo un movimiento que se fue generando a lo largo de estos 10 años, con otros coros también, que seguramente van a estar plasmados esa noche en el escenario. Sin dudas va a ser una noche magnífica que no hay que perdérsela y también esto a la comunidad, ¿no? Decirle ayuda a este gran viaje que tienen preparado, bien dijiste, cerca de fin de año. Contanos un poquito cómo se preparan para esto, la cantidad de gente que viaja. Bueno, es la primera vez que vamos a participar del Viví San Juan. Es un encuentro donde la propuesta es conocer también algunos lugares históricos de la provincia, poder cantar en teatros de mucho renombre dentro de lo que es la ciudad de San Juan y el auditorio maravilloso que tiene esa provincia. Y bueno, somos 20 integrantes los que viajaríamos del grupo, así que te imaginás que estamos juntando plata. Ahora el próximo sábado tenemos un locro y estamos organizando bingos y conciertos. Y en el medio de toda esa movida, el octubre coral, 9, 10 y 11 de octubre, con la participación de muchos coros de la provincia. Y bueno, ahí estamos, trabajando fuertemente. Perfecto. Bueno, toda la gente que se quiera sumar y que quiera colaborar y también participar de lo que se viene, ¿a dónde los encontramos en redes? Estamos en el Instagram y en el Facebook del Coro Oniken, también el 2966 50 80 95 para aquel que quiera tener su entrada, su bono contribución. Si no, directamente el día 4 en el Gran Cabral a las 20 horas vamos a estar empezando con el concierto. Bueno, muy bien, seguimos con más información en horas de esta mañana en el programa Media Mañana que se emite a través de nuestro canal. Estuvo presente la señora Paulina Salemi, directora general de Desarrollo Profesional del Consejo Provincial de Educación, que hizo referencia justamente a las capacitaciones que se llevan adelante desde esa cartera. Desde el año pasado, junto a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, empezamos a fortalecer justamente lo que es la educación matemática. De hecho, este año también desde el Consejo Provincial de Educación se organizó un plan provincial. Vamos a arrasar de norte a sur, este a oeste, la provincia, para sacar ese mito que vos decías. Sí. Para anotarse en las Olimpiadas Provinciales de Matemática había que ser un alumno de 10, o yo no puedo aprender matemática, yo no puedo resolver este ejercicio. Y la idea es justamente lo contrario. Dentro del Plan Provincial de Fortalecimiento de la Educación Matemática, una de las cuestiones es socializar estos mitos para erradicarlos. Por eso este año, la verdad, las Olimpiadas Provinciales de Matemática que organiza la universidad arrasaron. Tenemos localidades de toda nuestra provincia anotados y lo interesante es que incrementaron el número de inscriptos del año pasado, porque en esta oportunidad no solamente los docentes podían inscribir a los estudiantes, sino también las familias. Y eso es muy importante porque nos ayuda a sacar ese mito de que las matemáticas son imposibles. Yo no sé a quién le robé esta frase, no me acuerdo,
pero las matemáticas son para toda la vida. En toda nuestra vida cotidiana usamos las matemáticas. Y las matemáticas nos enseñan también, no solamente estas cuestiones, operaciones y todo lo que nos enseñaban en la escuela, sino también a organizar nuestro pensamiento, a ver cuáles son las causas, ver qué teoría se ajusta más, ordenar lógicamente nuestras ideas. O sea, va más allá de saber sumar, restar, dividir, regla de 3 y todas esas cosas. Para mí ayuda mucho la difusión. Nosotros cada vez que hay un evento del Consejo Provincial de Educación nos gusta entrevistar a los participantes, ya sea docentes como estudiantes, para que cuenten su experiencia, que no sea un adulto o un funcionario el que diga si una capacitación fue exitosa, no, si sirvió. Nos gusta escuchar a quienes está destinado esas acciones o esas capacitaciones. Y me parece que eso colaboró. De ver, por ejemplo, las caras felices de los estudiantes o los docentes en un evento tan importante como son las Olimpiadas Provinciales. No es lo mismo leer un cuento en una pantalla que agarrar el formato papel, sentirle el olor, no ver las imágenes e imaginarnos nosotros los contextos, los personajes. Esa riqueza te la da el formato libro-papel. Por eso también tratamos de estimular lo que es la lectura a través de capacitaciones y acciones. Desde mi área, cuando hablamos de capacitar, no solamente justamente en esto que mencionabas, tenemos que pensar otros formatos de cursos. Una de esas son los conversatorios, que también en el área de matemática estamos con inscripciones abiertas para conversatorios para docentes de matemática de nivel secundario y próximamente ateneos. Estos conversatorios nos permiten poner en agenda temas. Esto de la geometría, como nos habían enseñado a nosotros. No existe otra manera de aprender geometría. Con todos los, por ejemplo, los medios tecnológicos, las aplicaciones que hay. Entonces, estas cuestiones a nosotros nos sirven para replantearnos qué estrategias estamos utilizando para capacitar y que esos docentes de materias tal vez tan tradicionales y tan conservadoras en algunos aspectos modifiquen sus prácticas de enseñanza. Son espacios donde empezamos a pensar cómo mejoramos la enseñanza, cómo captamos a esos estudiantes que están acostumbrados a otros medios. Seguimos con más información y en esta oportunidad hacer referencia nuevamente a las paritarias. Lo veníamos contando desde hace unos días que se están desarrollando las mismas con distintos sectores de la provincia de Santa Cruz que nuclean a trabajadores de distintas áreas. En este caso hacemos referencia a esta casa, la paritaria de Canal 9. Se desarrolló una nueva mesa de negociación colectiva que corresponde al sector de LU85 Televisión Canal 9 en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con la participación de representantes del Poder Ejecutivo Provincial, autoridades del canal y dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión. Durante el encuentro, desde el Ejecutivo se informó sobre los avances realizados en distintos aspectos vinculados a las condiciones laborales de los trabajadores. Entre ellos, se destacó que ya se encuentra en marcha el proceso administrativo para la adquisición de indumentaria destinada al personal, incluyendo camperas para todos los trabajadores del canal, además de chombas, pantalones de trabajo y calzado de seguridad para el área técnica. Asimismo, se indicó que continúan las gestiones relacionadas con los requerimientos de seguridad e higiene planteados por el sindicato. En representación del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, se presentó una propuesta salarial que contempla incrementos acumulativos sobre el salario básico para el segundo semestre del año. La oferta consiste en un aumento de julio a noviembre, alcanzando una recomposición acumulada del 17,8%. Los incrementos tendrán alcance tanto para trabajadores activos como para jubilados y pensionados del sector. Por su parte, los representantes del SAT-SAID manifestaron que la oferta resulta insuficiente respecto de las expectativas del sector, aunque señalaron que será puesta a consideración de la Asamblea de Trabajadores para su análisis. Además, reiteraron planteos vinculados a la escala salarial, recategorizaciones, situaciones laborales pendientes y otros aspectos de la negociación colectiva. Tras el intercambio de posiciones, la autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio para continuar las conversaciones el próximo 6 de julio a las 2 de la tarde en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia.
Seguimos con más información, en esta oportunidad para hacer referencia a capacitaciones que brinda el Consejo Agrario Provincial aquí en la ciudad de Río Gallegos. Esta puntualmente se realizaba en el día de ayer y nos contaba mayores detalles Natalia Blando. El día de ayer tuvimos una capacitación, salió todo muy bien, por suerte la gente muy contenta. Fue muy interesante porque participaron más de 15 personas y fue bastante gratificante recibirlos acá en el vivero y tuvimos una instancia práctica y una teórica. Así que estuvieron practicando la poda de salicáceas y bueno, estuvimos viendo las herramientas, cómo se utilizan y cómo se multiplican y se aprovecha el material forestal acá. Natalia, ¿las personas que participaron eran personas comunes o se dedican a este trabajo? Sí, estaba abierto al público en general. Estaba dentro de la campaña Compostando Otoño, así que estuvimos trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente, el INTA, la UMPA y Agenda Ambiental. Y entre todos estos entes hicimos el cierre de la campaña. ¿Van a seguir capacitando personas a lo largo de lo que queda del año en alguna otra localidad? Sí, esa es la idea, seguir realizando capacitaciones a lo largo de toda la provincia. Y vamos a ir subiendo en las redes, estén atentos a la página del Consejo Agrario, ahí va a estar toda la información. Si la gente se quiere acercar a hacerte alguna consulta, ¿puede venir aquí al vivero del Consejo Agrario? Puede ir a Zona Centro, ahí en el Consejo Agrario Provincial y en la Dirección de Bosques, vamos a estar ahí atentos para alguna consulta que haya al respecto. Bueno, bien, 58 minutos pasaron de la hora 20 en la República Argentina. De esta manera cerramos esta edición central. Antes le contamos cómo está el estado del tiempo. Gracias, señor Dire. Mirá, frío, empezó el invierno y lo habíamos dicho. En el Calafate hasta ahora nieve, con una temperatura real de 0 grado y la sensación térmica de 1 grado bajo cero. Mañana comenzará una jornada con temperatura muy baja, con mínima de 4 grados bajo cero en el Calafate y la máxima que llegaría a los 3 grados. Bueno, en los antiguos bastante agradable todavía. La temperatura 6 grados centígrados, la térmica 4 grados centígrados. Para mañana se espera que la máxima trepe a 7 grados centígrados, en tanto que la mínima se ubicaría en 5 grados centígrados. A esta hora en Las Heras, la temperatura 4 grados, la sensación térmica un poco más baja, alcanzando el grado. Y mañana mínima de 0, máxima que llegaría a los 6 grados. Bueno, muy bien, como decíamos, se llegó el invierno, se viene el frío, a abrigarse. Supuestamente entre hoy y mañana estaría lloviendo un poco también acá en la ciudad de Río Gallegos. Hay alguna posibilidad de nevada igual. Exacto, según nos adelantó Nelly Buenchura. Así que bueno, abrigarse y a tratar de pasar lo mejor posible este invierno. Sí, exactamente. Y como siempre les decimos, si tienen planificado algún viaje, si tienen que salir a ruta, consulten el estado de las mismas con la gente de Vialidad Provincial o en su defecto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana a partir de la hora 20 para seguir compartiendo toda la información. Muchas gracias. Artistas de todos los géneros en una charla mano a mano imperdible. Estudio 9, nueva temporada, todos los viernes, 9:30 de la noche, por Canal 9. Vamos. La máquina del tiempo con Cristian Oliva todos los sábados de 22 horas a 01. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero en definitiva te queríamos contar. Mesa de Radio, vuelve. ¿Vuelve? Sí, vuelve. El streaming de Impact Real Barrio Sarmiento. A veces
veces una recorrida empieza así, con un saludo, una charla y una localidad que abre sus puertas para mostrar lo que necesita y todo lo que viene poniendo en marcha. En Puerto Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal recorrió junto al intendente Juan Manuel Borges proyectos productivos, obras e instituciones que forman parte de la vida diaria de la comunidad. Entre galpones y producción, el proyecto avícola mostró un Desde el Salón Antonio Salvatori, Lotería de Santa Cruz, presenta La Quiniela Santacruceña, la que más paga. Señoras y señores, buenas noches para todos. Bienvenidos. Arranca el sorteo de 5.384 de la nocturna de la Quiniela Santacruceña en este martes 23 de junio de 2026. Con esta presentación. Comienza el sorteo. Fecha 23 de junio de 2026. 21 horas. 2 minutos. 21 horas 2 minutos en la República Argentina. Rubén Cañete va a ser el fiscal actuante. Hola Rubén, buenas noches. Álvaro Gallardo será jefe de sorteo. También lo saludamos. Samuel Márquez trabaja en el sonido y la puesta en el aire. Aquí en la locución, mi nombre es Ángel Vargas. Arrancamos con el último sorteo de la jornada. Sí, en